Bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? Sí. Bueno, qué dicha. Hoy vengo súper emocionado, la verdad. Ya saben qué es lo que siempre digo, ¿verdad? Porque de verdad es algo que traigo en el corazón. Si hay algo que a mí me apasiona, es de simplemente transmitir lo que Dios pone en el corazón de nosotros. Creo que estamos llamados a eso, todos en realidad, a simplemente ser instrumentos para que Él se mueva y fluya a través de nosotros. Y la verdad es algo que creo que todos deberíamos como de valorar. Yo no sé si alguno de ustedes, digamos, se han dado cuenta, en el caso, a mí me ha pasado que me he dado cuenta, que cada uno de nosotros, llámese cualquiera, ¿verdad? Realmente nosotros empezamos a vivir nuestra vida enfocados básicamente en las cosas que realmente valoramos. Si usted, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo, si usted valora, no sé, la salud, probablemente usted es una persona que usted saque tiempo para hacer ejercicios, saca tiempo para alimentarse bien, saca tiempo entre todas las cosas que usted tiene que hacer para ir, ojalá, tal vez, probablemente al gimnasio, si puede pagarlo, como sea, o sale a caminar, o sale a respirar aire puro, etcétera, etcétera. O sea, cualquier cosa prácticamente, si uno valora la salud, uno va a enfocarse en ver cómo hace para sacar tiempo para poder invertir en eso. Otra cosa, por ejemplo, que podría ser como ejemplo, digamos, es por ejemplo los trabajos. Si alguno de nosotros valoramos nuestro trabajo, que por cierto hay personas que no lo valoran, nos esforzamos ¿para qué? Para ser buenos, para hacer las cosas que hacemos bien, para hacer las cosas de la mejor manera, o sea, hacer todo con todo nuestro corazón, en dar todo lo que somos cuando estamos haciendo eso, ¿verdad? Nos esforzamos para ser eficientes, para ser profesionales y para hacer todo lo que nos pongan a hacer, prácticamente. Eso es realmente lo que haríamos, concentraríamos todo nuestro esfuerzo en potencializar todas nuestras habilidades en el trabajo. Y si lo valoramos, de fijo lo cuidamos. Eso es de fijo, ¿verdad? Tratamos de llegar temprano, tratamos de ser cumplidos, en fin, tratamos de, como les decía, dar todo lo que somos en eso que estamos haciendo. Pero vieran que de hecho, yo creo que podría ser bastante fácil para nosotros darnos cuenta qué es lo que realmente nosotros valoramos. O sea, realmente es fácil hacernos algunos tests nosotros internos, y yo creo que hay dos pruebas rápidas que uno se puede hacer uno mismo para saber realmente qué es lo que yo estoy valorando en nuestro corazón, o qué es lo que más valoramos en nuestra vida. La primera forma que creo yo que puede servirnos es viendo los estados de cuenta de nosotros. Usted agarra un estado de cuenta mensual de gastos suyo y usted puede saber qué es lo que usted valora, rapidísimo. En lo que uno gasta es lo que uno valora. Prácticamente así funciona. Si usted invierte todo su dinero no sé, en vacaciones, es porque usted valora realmente las vacaciones. Entonces, básicamente, ver el estado de cuenta de una persona, incluso ver el de otra persona, aunque uno no conozca, así rápidamente usted puede ver y decir, mira, a esta persona de verdad le gustan las cosas tecnológicas, por ejemplo. Si alguien busca mis cuentas, ahí se va a dar cuenta que a mí me gustan esas cosas. Cosas así, muy fácil. La segunda forma de saber qué es lo que una persona valora, yo diría que es viendo su agenda. Usted agarra la agenda de cualquier persona y revisa qué es lo que hace en la semana y usted va a saber qué es lo que valora. Usted, claro, si lo apuntaran todo, ¿verdad? Imagínense que todos apuntáramos todas las cosas que hiciéramos entre semana y usted pudiera pasar el teléfono, no sé, a Fito y decirle, Fito, tome, este es el teléfono mío, dígame qué es lo que más me gusta a mí. Yo les aseguro a que Fito, sin ser especialista en nada, ve la agenda y le dice, a usted lo que le gusta es trabajar, a usted lo que le gusta es tal cosa, usted lo que más valora es esto en su vida. Y eso es una forma muy rápida de darnos cuenta qué es lo que realmente nosotros estamos valorando. ¿Por qué? Porque nosotros invertimos nuestro tiempo. De hecho, si usted se pregunta a usted mismo, usted va a decir, todavía más valioso que el dinero para uno es el tiempo. Entonces, de ahí uno invierte el tiempo de uno en las cosas que uno realmente valora. Uno construye prácticamente toda la vida y todos los hábitos y todas las cosas que hacemos todos los días a partir de nuestras prioridades de vida.
Tal vez usted se va a estar preguntando, ¿y por qué Ronald empieza la charla hoy con este tema tan pega? Pero vieran que a mí me parece súper interesante esto, porque uno puede entender realmente lo que una persona valora en la vida, y si uno entiende eso, uno podría empezar a poner en orden las cosas que uno realmente considera que son valiosas y que uno no está poniéndole atención o que uno no está valorando. Eso nos permitiría a nosotros ordenar nuestras ideas, ordenar nuestras prioridades y enfocarnos en lo que realmente valoramos y lo que realmente consideramos que es mejor para cada uno de nosotros. Y por eso la charla de hoy la titulé Valorando el vivir como agentes del reino de Dios. Pero antes de empezar la charla, vamos a invitar al Espíritu Santo y vamos a pedirle que nos permita entender lo que hoy tiene para nosotros, que nos permita buscar en lo más profundo de nuestro corazón y que nos permita que se nos sean revelado las cosas que realmente nosotros estamos valorando, por lo menos de hoy para atrás. Y ojalá y nos permita abrir los ojos espirituales y poder, si hemos estado en cierta manera desenfocados o tenemos las prioridades desordenadas, que hoy nos ayude a cambiar por completo toda esa lista de prioridades y poner lo que realmente es más importante de primero. Te damos gracias, Papá, porque eres bueno y porque nos amas y porque a pesar de todas las cosas que hacemos mal, tú siempre nos tienes paciencia y quieres llevarnos siempre a una completa restauración, a una completa edificación y transformación de nuestro ser completo. Así que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si uno ve un poquillo lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12, del 28 al 29, nos dice: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, ahí se los pusieron, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y yo hoy quiero que le pongan atención a esas palabras, que hemos recibido ese reino inconmovible y que seamos agradecidos de eso, inspirados en esa gratitud, podamos seguir con todo lo que después dice ahí de adorar a Dios con todo nuestro corazón. Y por eso es que hoy, inspirados en este versículo principalmente, estas palabras de nuestro Señor, vamos a ver dos formas en cómo los cristianos podríamos reflejar lo que realmente estamos nosotros siendo agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado con su maravillosa gracia, ese privilegio de habernos dado el simple hecho de poder recibir algo que no merecíamos, su gracia, su reino inconmovible, su regalo de salvación y todas las cosas que Él nos da. Pero aún más importante, cómo es que nosotros, inspirados en ese agradecimiento que debería estar arraigado en nuestro corazón, es que nosotros vamos a poder valorar el cómo vivir como agentes del reino de Dios en la tierra. La primera forma que vamos a ver hoy es siendo la sal y la luz en el mundo. Si leemos Mateo 5 del 13 al 16, nos dice lo siguiente. Dice: ustedes son la sal del mundo, pero si la sal se vuelve insípida, o sea, si la sal se le quita el sabor o no sabe a nada, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, quiero que veamos esto, porque si ponemos atención a lo que Jesús nos está diciendo aquí, nos vamos a dar cuenta que Él prácticamente nos está diciendo en esos versículos que usted y yo, si ya le hemos entregado la vida a Él, por supuesto, y si somos hijos de Él, herederos del trono de Cristo, dice que nosotros somos algo similar a como
Él pone el ejemplo de la sal como si nosotros fuéramos para la tierra, para el mundo en donde estamos ahora, similar como es la sal para darle sabor a la comida. Eso es básicamente lo que él está diciendo ahí. Nosotros somos en cierta manera una forma de darle sazón al mundo según la voluntad de Dios. Ya todos sabemos que la sal sirve para darle sabor a la comida y que la comida no hay nada más feo que comerse algo sin sal. Como también sabe horrible cuando le pone uno demasiada sal, ¿verdad? Entonces no estamos hechos tampoco para llenar a todo mundo de demasiada sal, porque la gente le puede saber horrible. Entonces me llama demasiado la atención eso. Yo no sé quién aquí se ha comido un huevo en la mañana sin sal. Todo el mundo. Y no hay nada más feo, ¿verdad? ¿Verdad que no hay nada más feo? Para mí no me gusta, no hay nada más triste. Y es algo tan sencillo como un sazón puede quitarle por completo el sabor a una comida como el huevo, que es algo tan delicioso. Y si nos ponemos a analizar esto, que tal vez uno lo escucha, ¿verdad? Y uno se ríe y todo, y uno dice, ay, sí, qué fácil, ¿verdad? Entender eso, sí, la sal, ¿verdad? Y le da sabor a la comida y eso. Si nos ponemos a entender esto, nos vamos a dar cuenta que realmente nuestro sabor en este mundo es darle sabor. El sabor, no cualquier sabor, no el sabor de Ronald, ni el sabor de John, ni el sabor de Jan, no, el sabor que viene del reino de Dios. Eso es lo que Él quiere. Para eso nos hizo a imagen y semejanza suya. Dice la palabra que fuimos escogidos y restaurados por Dios mismo para que seamos agentes de cambio y transformación para este mundo actual que se encuentra en cierta manera todavía en un estado de tensión espiritual y en tinieblas. ¿Y qué es lo que hace Dios por medio de los instrumentos o sus hijos o el cuerpo de Cristo y todas las personas que Él usa a través de lo que Él ha hecho dentro de las personas? Es para que el mundo en cierta manera también recupere su esencia, ese sabor que se perdió. De hecho podríamos decir que como sal de la tierra, nosotros no solo estamos hechos para cambiarle el sabor a la tierra o al mundo, o lo que usted quiera poner alrededor suyo, o a la atmósfera si lo quiere ver, sino más bien para restaurar su sabor original. Porque créame lo que tenía un sabor original antes. No es que nosotros seamos la última cosa que inventaron, no. Ya a Dios le había dado un sabor original, ya todo tenía un sabor original, pero por un motivo particular perdió el sabor. Y el Jesús nos está diciendo, después de que ya yo me voy, ¿verdad? Después de que ustedes ya reciben a mi Espíritu Santo, ustedes van a ser la sal del mundo. Acuérdense que Él nos había dicho anteriormente que Él era la luz del mundo, y después nos dice, bueno, y ahora ustedes son la luz del mundo. No, ahora ustedes también son la sal del mundo. Ok, entonces eso es como si el pecado hubiese quitado cierta parte de la esencia original que Dios había dado al ser humano, de cierta manera. De hecho la palabra dice que el enemigo solo viene a robar y a destruir y a matar. En este caso hablamos de robar, nos robó algo en cierta manera. Pensemos en nuestra esencia, en nuestro sabor original. Pensemos en esa parte de antes de que el ser humano hubiese pecado. Y por supuesto, solo por medio de esta restauración que Jesús hizo por nosotros en la cruz, es que nosotros, por supuesto, es la única forma en como nosotros pudiéramos o podríamos o podemos ser devueltos a ese estado original, a ese sabor original con el que nos habían dado antes de la caída. Si lo vemos de esta forma, esto nos hace a nosotros parte fundamental del trabajo que Jesucristo empezó a hacer en la tierra cuando vino y se hizo hombre. Aquí quiero que lo vean por un momento como ese establecimiento o ese inicio del reino de Dios en la tierra. ¿Para qué? Para que luego fuera continuado por sus discípulos, por todos los hijos de Él y todas las personas que fueran empoderadas por Él y le entregaran la vida. Ese proceso de restauración que Dios inició, por supuesto con la venida del reino, ¿verdad? Esa irrupción del reino en la tierra implica todo un proceso. No es algo así como que cachaplum y todo, ya se hizo todo y todo como en varita mágica, todos nos cambiamos, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, nosotros no nos cambiamos como varita mágica, ¿verdad que no? Estoy seguro que ustedes se sienten igual que yo a veces, que decimos,
No parece que de verdad yo tenga como así, como que demasiado entendido el reino, ¿verdad? A veces sentimos como que no estamos completos, como que nos falta algo. Lo mismo pasa en cierta manera con esa irrupción del reino que ha venido, pero no está todavía 100% implantada. Todos estos cambios que inician, todo este proceso que podríamos decir que Dios inicia en la humanidad, es algo bastante misterioso. Si ustedes estudian y lo ven y hablan de eso, incluso estoy seguro que van a llegar a la conclusión que es un misterio, es algo bastante misterioso. Podríamos decir que los cambios empiezan en cierta manera, obviamente siempre iniciados por Dios, ¿verdad? Nunca iniciados por nosotros, eso sí lo tenemos claro en la Biblia, que es Dios el que inicia esa obra, ¿verdad? Pero inicia en el corazón de las personas, inicia en lo interior de cada uno de nosotros y se va como expandiendo, como multiplicando, simplemente así, como abarcando todo lo que hay alrededor, como cuando uno pone una lámpara y pone otra y cada vez se ve más luz en el cuarto. Eso es lo que empieza a pasar, se va expandiendo, similar a como cuando Jesús dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza. ¿Se acuerdan? Que decía que era chiquititita así, pero que de repente se puede convertir en una de las hortalizas más grandes. ¿Y cómo crecen las hortalizas? Hay que sacar la cuchilla para detener eso, ¿verdad? Porque empieza a crecer sin control para todo lado. Bueno, así está diseñado por algún motivo ese misterio de cómo Dios quiso que su reino de Dios empezara a fluir en la tierra y a multiplicarse y a expandirse a través no solo de la obra que Él hizo, sino a través del fruto del Espíritu Santo en los hijos de Él que Él dejó en la tierra a cargo de continuar su obra. Nosotros somos, en pocas palabras, somos agentes del reino de Dios. Somos como si fuéramos un montón de esas ramas, de esa hortaliza que está creciendo por todo lado. Somos parte de eso. Somos parte de eso que está expandiéndose o que debería estarse expandiéndose. Estamos hechos para ir creciendo y abarcando cada vez más terreno, ir conquistando esa tierra que se le había robado en cierta manera al mundo, si lo quisiéramos ver así, desde cuando el reino de las tinieblas se implantó en el mundo después de la caída. De hecho, si entendemos esta similitud, nosotros podríamos decir que como sal en la tierra, los hijos de Dios estamos hechos para cambiar incluso la cultura de donde estamos, las cosas que nos rodean, todo eso que creció sin esa esencia que se había perdido. Y quiero que se lo imaginen así: si antes había una esencia, había una cultura también, y esa cultura se perdió, se robó. Entonces quiere decir que nosotros también somos agentes de cambio de esa cultura que se había perdido y de restaurarla en cierta manera en este mundo o en la tierra. Vean lo que dice Colosenses 2:8. Dice lo siguiente: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, lo que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Aquí nos están advirtiendo precisamente de que no nos dejemos cautivar por esa falsa cultura, esa esencia perdida que desarrolló un tipo de forma de vida que es diferente y no necesariamente se tiene que parecer en nada al original. De hecho, no se parece en nada, pero quiero que se lo vayan imaginando de esa forma, ¿verdad? Y aquí ojo que Pablo nos dice que los hijos de Dios debemos estar sumamente atentos. ¿De qué? De no dejar que nos cautiven, que no dejar que nos enamoren, que no dejar que nos consuman con eso. Prácticamente eso es lo que nos está diciendo. Que no nos consuma ¿qué? Filosofías, pensamientos, cosmovisiones, formas de pensar humanas, disque sabiduría falsa que parece ser muy buena, pero no necesariamente sea una sabiduría sana, que obviamente
carecen de una parte esencial de esa esencia de la cual Dios nos había dado, o si lo quieren ver, ese sabor que Dios le había dado. Si estamos hablando del cuento de la sal, ¿verdad? Ese sabor con la que Dios nos había planeado, ese sazón con el que Dios había dicho: voy a hacer esto a imagen y semejanza. Imagínenselo dándole el sabor y todo, y que después alguien llegó y le pasó agua y le quitó todo el sabor. Básicamente eso fue lo que pasó, en un resumen así ejecutivo. Pero sabemos que siempre Dios ha querido que cada uno de nosotros fuéramos fieles representaciones de ese sabor. O sea, que cada uno de nosotros, más obviamente entendiendo que ya fuimos restaurados, que ya se nos dio el sabor de vuelta, Él lo que anhela, por supuesto, es que nosotros nos multipliquemos, ilumbremos, enseñemos, reflejemos esa esencia, que va a reflejarlo a Él directamente. Son reflejos de su imagen y semejanza, y de hecho para eso nos creó. Acuérdense que lo primero que Él dijo en Génesis es: los creó hombre y mujer, y después les dijo: todo lo he visto bueno, ¿verdad? Y todo excelente, y ahora sí, vayan y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla y todo. ¿Se acuerdan? Bueno, eso fue lo que Dios hizo, hasta que se cayó el plan, porque pasó todo lo que pasó con el pecado, y ahí fue donde todo el sabor que teníamos, tan riquísimo que venía, se nos robó en cierta manera. Otra forma en como lo explica Cristo, en este mismo pasaje que acabamos de leer hace un rato en Mateo 5:14, es que como agentes del reino, nosotros somos como luz para este mundo. Somos la luz del mundo. Estamos hechos para destruir la oscuridad. Estamos hechos para traer luz en donde hay tinieblas. En pocas palabras, venimos a que se acaben las tinieblas. ¿Qué pasa cuando está todo oscuro y uno prende una lámpara grandota? Se acaba la tiniebla, ¿cierto? Se acaba la oscuridad. Estamos hechos para eso. Vean lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículos del 12b al 13. Quiero que lo lean y pongan atención a esas palabras. Dice: Él, está hablando de Jesús, por si acaso, los ha facultado, y está hablando de nosotros, por si acaso también, para participar de la herencia de los santos en el reino de luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y quiero que pongan atención a eso, lo chiva. O sea, Él vino a lo que sabía que se había perdido, que estaba todo embarrado así feo, sin sabores, sin nada, y lo trasladó del reino de la oscuridad al reino de la luz. O sea, le devolvió el sabor completo. Es como si le hubiera echado atrás toda la pimienta y la sal y todo el asunto que se había perdido, por medio de la obra redentora, por supuesto, que hizo Jesucristo en la cruz, por la que usted y yo ahora festejamos y comimos el pan y comimos el vino y adoramos, recordando que eso fue lo que Él hizo, para poder traer de vuelta a nosotros todo lo que se nos había robado. Este cambio que Dios efectuó por medio de Jesucristo no solo nos traslada a usted y a mí, si somos hijos de Dios, del reino de las tinieblas a este reino de luz que menciona aquí, incluso en la Biblia, ¿verdad? Sino nos convierte a usted y a mí en algo parecido a esas lámparas que está diciendo Jesucristo, o si quieren verlo diferente, instrumentos que irradian luz, instrumentos que cuando están activos, lo que hacen es acabar con la oscuridad. Instrumentos que irradian esa esencia, ese sabor. ¿Qué pasa cuando ustedes lo encandilan con un foco? Hasta siente el calor uno, ustedes han visto, ojalá sea un foco bien fuerte, uno siente el calor. Lo mismo es con la esencia de los hijos de Dios. La esencia del reino debería de sentirse alrededor de nosotros, un cambio de atmósfera y todo alrededor de nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Se está irradiando la presencia, el amor de Dios, el mismo Cristo que habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, irradia alrededor de nosotros y sale de adentro hacia afuera, y eso es lo que permite que otras personas también puedan sentir el amor de Dios, incluso aunque no sean hijos de Dios. Pueden ser impactados por esa luz
que hay alrededor de nosotros. Podemos decir que no solo estamos hechos para alumbrar también, sino que estamos también formando parte de nuestro propósito en este mundo, de iluminar ese camino para que otras personas que no tienen cómo ver, que están en oscuridad, que están en un cuarto donde se fue la luz, cuando llega una lámpara puedan ver para dónde es el camino. Oh, no solo para irradiarlo, sino también para mostrarles cuál es el camino. Entonces es súper importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que los agentes del reino siempre van a estar ahí disponibles para que haya diferentes formas de cómo irradiar esa oscuridad que hay alrededor de nosotros. Podríamos decir en pocas palabras que como luz del mundo estamos hechos con el propósito de mostrar esa luz a otras personas. ¿Cuál es esa luz? El reflejo mismo de Dios. No es que reflejemos nuestra luz, no es que es una luz propia, no, es una luz que Él mismo ha depositado en nosotros, y nosotros lo que hacemos es simplemente reflejarla de vuelta. Si fuera a reflejarla de nosotros sería terrible. De hecho ya sabemos cuando reflejamos algo de nosotros. ¿Qué es lo que sale cuando reflejamos a nosotros? El yo, el ego y todas esas cosas. Cuando reflejamos la luz del reino, lo que se va a reflejar es Cristo. Eso es lo que se va a exaltar, Cristo, no nosotros nunca. Entonces es importante. Vean lo que Dios le dice a Pablo el día en el que él tenía un encuentro con él, cuando iba camino a Damasco. Esto lo vamos a leer en Hechos 26, del 16 al 18. Y esto es Pablo delante del rey Agripa. Acuérdense que él ya no se lo querían arrestar, lo querían mandar a Roma, a ver, entonces van a diferentes reyes, lo llevan a diferentes lugares. Y Pablo se ha hecho un discurso de todo lo que le pasó, y él cuenta su cuento al rey Agripa. Y el mismo rey Agripa después ahí al final, después dice, uy, casi me conviertes. Nada más para que se imaginen lo poderoso que fue ese discurso. Vean, dice, Hechos 26, del 16 al 18, dice, ahora, esto es Pablo contando lo que le pasó, ¿verdad? Por supuesto. Ahora ponte de pie y escúchame. Esto es Jesús hablándole. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí. Pongan atención y vayan analizándolo como lo del reflejo y lo del bombillo y la luz y todo eso, para que seas testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos, ¿para qué? Para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios. ¿A fin de qué? Por la fe en mí, ojo, ahí está el medio, la fe en mí, en Cristo, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Entonces, este es el verdadero llamado de Dios para todos sus hijos. Ahí se lo explica Pablo Agripa, lo que le pasó a él y lo que le va a pasar a cualquier persona que le entregue la vida a Cristo. A todos sus hijos, todos los que le hemos entregado la vida a Él, todos los que nos ha dado el gran privilegio, porque es realmente un privilegio, podernos ser llamados hijos de Dios. La palabra dice que las personas que le entregaron la fe y su vida a Cristo tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y eso es algo bastante importante. Y por ende, a los que fueron llamados agentes del reino de Dios, Él nos ha llamado a nosotros agentes de cambio, agentes de su reino, representantes del reino y de su persona en la tierra. Pero ¿qué pasa si la sal no tiene sabor? ¿A alguno le ha pasado que le echa sal y no tiene sabor? ¿Nunca les ha pasado? Cuando se pasa, la dejan ahí mucho, a veces pasa y uno le echa y no sabe nada, y vuelve a echarle uno, y uno le sigue echando y no sabe nada. Bueno, ¿para qué sirve la sal cuando está así? Para nada. El mismo Jesús dice, si a la sal se le da el sabor, no sirve para nada eso. Eso es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. Si la luz deja de brillar, ¿para qué sirve la luz? Para nada, porque se va a ver en la oscuridad. ¿De qué sirve tener luz si la tapamos?
es lógico, ¿verdad? Por eso el propósito fundamental de los hijos de Dios, de los agentes del reino, por supuesto, es que hagan función de su llamado, que reaccionen a su propósito de vida. No tiene ningún sentido, como dice Jesús, y no va a servir para nada más que para la gente los pisotee y los deseche. O al revés, bueno, dijo al revés él, que los deseche y los pisotee, pero no importa, es lo mismo. Y precisamente por eso es que cada uno de nosotros debemos reconocer cuál es nuestro verdadero propósito de vida. Si usted y yo no sabemos cuál es el verdadero propósito de vida, estamos listos, porque entonces no sabemos cuál es nuestra prioridad. ¿Qué pasa cuando alguien no sabe cuál es la prioridad? No puede agendar, no puede hacer nada para poner en la agenda porque no sabe ni qué es lo que tiene que hacer, no sabe ni qué es lo que importa. Lo primero es entender, mira, sí, es que yo fui hecho para esto. Ok, entonces ¿qué tengo que hacer en el día? De ahí, número 1, empezar a hacer para lo que fui hecho. Número 2, seguir haciendo lo que estaba así para lo que fui hecho. Número 3, me explico, y va poniendo uno las prioridades de las cosas que uno realmente, para lo que está uno vivo y funcionando. Ahora, no quiere decir que no quepan otras cosas, pero no son prioridades, ya serían cosas secundarias. Si realmente nosotros entendemos esto en nuestro corazón, si usted y yo entendemos cuál es nuestra verdadera identidad, cuál es nuestro verdadero propósito, por qué Jesús murió en una cruz para darle a usted y a mí una nueva vida, si nosotros entendemos eso en nuestro corazón, eso de fijo nos va a llevar digamos, como resultado de eso, como un fruto del poder del Espíritu de Dios que ha actuado en nosotros, a vivir una vida que demuestra en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, que verdaderamente valoramos el vivir como agentes del reino de Dios en todos los días de nuestra vida. Así de sencillo. La segunda forma que vamos a ver es siendo fieles embajadores del reino de Dios. Y vean, aquí voy a leerles 2 versículos, porque si no, te hubiera tenido que leer como un capítulo entero para entender esto. Entonces voy a leer 2 versículos que están en diferentes libros, pero que nos va a dar el contexto del segundo versículo. ¿Ok? El primero es Colosenses 2, del 9 al 10. Y dice así, y pongan atención a eso: toda la plenitud de la divinidad, o sea, todo lo divino, todo lo perfecto, pero todo, absolutamente todo, habita en forma corporal en Cristo. ¿Van siguiendo eso? Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Ok, ¿pusieron atención a eso? Ok, eso es un resumen de lo que venía antes, casi de lo que voy a leer ahora. 2 Corintios 5, 20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Todo eso, todo que usted y yo hayamos recibido, esa plenitud que solo Cristo puede darnos a nosotros, incluyendo poder y autoridad, como dice ahí, que se nos fue dado a nosotros en la plenitud de Cristo, nos va a permitir a nosotros entender que somos sus fieles representantes, embajadores con poder y autoridad en la tierra para reflejarlo a Él. Si escuchamos lo que Pablo nos está diciendo aquí, no solo en estos versículos, por supuesto, lo dice en todas las cartas, usted se lee todas las epístolas, todas las cartas, una y otra vez va a estar hablándole de eso, o sea, de fijo. Nos vamos a dar cuenta que nosotros no es que somos solo unos menos ahí, unos menos empleadillos, unos medios ahí, embajadorcillos ahí, se va a poner ahí a Ronita para que vaya a dar el mensaje. No es ahí como un mandadero ahí, comparado con el rey, ¿verdad? Para darle contexto, ¿verdad? Sino que como todo embajador y representante incluso de un país, nosotros tenemos representación de Cristo en la tierra. Si ustedes se ponen a pensar en lo que hace un embajador, por ejemplo, ¿qué hace el embajador de Costa Rica en otras naciones?
Él lo que hace es representar a Costa Rica, y lo que él dice en ese momento es como si lo hubiera dicho casi que el presidente, es como si lo hubiera dicho el país entero. Por eso hay que tener cuidado de quién es el embajador de un país en un lugar a otro, ¿cierto? ¿Qué pasa si un embajador de Costa Rica lo mandamos a otro país y se queda sentado en la oficina? ¿Qué creen que pase? Nada, nada, no va a pasar nada, por supuesto, porque es como sal sin sabor, ahí, sentado haciendo nada en el país, nada. Ahora, ¿qué pasa si mandamos a un embajador y ese embajador empieza a representar a Costa Rica en todas las cosas y se mete aquí y trata de enseñar la cultura de Costa Rica y trata de enseñar lo valioso que las cosas que tenemos en Costa Rica? ¿Qué pasa? Cambia un montón de cosas. Y podríamos decir que contagia a las personas de ese lugar a decir: ay, qué lindo Costa Rica, yo quiero ir a Costa Rica, conocer. Si así es como lo cuenta, si lo cuenta así como lo cuenta el embajador, yo quiero ir mañana. Lo mismo ocurre con los embajadores del reino de Dios. Solo que en este caso nosotros no estamos ahí representando un país, estamos representando al rey de reyes, al creador del universo. Vamos, para que se imaginen el contexto de eso. Eso quiere decir que nosotros somos portadores del poder y de la autoridad de Dios. Vean lo que dice Lucas 10, del 19 al 20. Y escogí el del capítulo 10 al propio, porque en el 9 le dice esto mismo a los apóstoles, a los 12, pero en el 10 se lo dice a 72 discípulos. ¿Ok? Entonces quiero que tenga muy claro de que eso no se lo dijo a los apóstoles, se lo dijo a 72 personas más que estaban después de habérselo dicho a los apóstoles. De la misma forma, búsquelo después usted en Lucas 9 y Lucas 10. ¿Ok? Yo les voy a leer la parte de Lucas 10. Ellos los habían mandado como embajadores a hacer las obras del reino y venían felices todos. Sí, maravilloso, madre. Los demonios caían ahí en el piso, madre. La gente se sanaban, los enfermos, los leprosos se les quitaba. Así venían antes de leer esto. Y ahora oiga lo que dice Jesús. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones. Y no crean que son escorpiones de esos así, los bichos esos que andan en el piso. Se está refiriendo, por supuesto, a fuerzas del reino de las tinieblas, ¿verdad? Y vencer, ¿y por qué digo que es eso? Digo, antes digan que yo me invento palabras, por lo que dice después, ¿verdad? Y vencer todo, no un poquito, todo el poder del enemigo. ¿Pusieron atención a eso? Todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Pero nosotros leemos eso y decimos: ay, ¿será que de verdad? De verdad que sí. Sin embargo, y pongan atención a esto, no se alegren de que puedan someter a los espíritus. No se la crean ahí, no crean que eso es lo más importante, el poder manejar un escorpión y un bicho de esos. Sino, alégrense. ¿De qué? De que sus nombres estén escritos en el cielo. Vean lo que está diciendo. Para todo fiel embajador es sumamente importante saber que tiene poder, saber que tiene autoridad para representar a quien le está enviando, por supuesto. Si mandamos al embajador de Costa Rica y llega a, no sé, a México, y el mae no cree que pues, tiene poder para representarnos, va a andar ahí como dice: ¿a qué puedo? Sí, ahí, voy a ver si, ¿y ahora qué hago? Si nadie me va a escuchar. Si el embajador no se cree que tiene poder y autoridad, por supuesto que no va a reflejar poder y autoridad, ¿verdad que sí? Pero ojo, que todo embajador tiene que tener claro lo más importante. Lo más importante no es que tiene el poder y la autoridad, porque ¿qué pasa cuando alguien tiene poder y autoridad y hace eso como lo más importante? Todos sabemos qué es lo que pasa: abuso de autoridad y de poder. Lo vemos en todos los ejemplos de personas que tienen poder, especialmente en las áreas así como este tipo, ¿verdad? Representando cosas, representando gente, para no poner el nombre, ¿verdad? Pero lo que quiero que vayan viendo es: un embajador pierde el sentido y cree que es más importante su poder y la autoridad que su misma identidad de quién es, a quién está representando,
¿Quién lo puso ahí? Si no tiene claro eso va a terminar mal. Eso es así, en palabras sencillas, es eso lo que está diciendo Jesús. Más bien, lo más importante es tener claro nuestra verdadera identidad, completamente dependientes de quién es el que nos envió y a quién es el que representamos. Nosotros no representamos, no es que entonces un hijo de Dios va a decir, ay, aquí vengo a representarme a mí. No, viene a representar al que lo envió. Y en este caso estamos hablando de embajadores del reino, estamos hablando del Rey de Reyes, estamos hablando de Jesucristo. Jesús le dijo a los 72, sí les he dado autoridad y poder, pero no se alegren de eso como si fuera lo más importante, porque los puede desviar de su verdadero propósito. Y eso lo hemos visto, se ve a veces en el fruto, incluso hasta el cuerpo de Cristo, lamentablemente, eso se ve. Nos dice, alégrense por saber quiénes ustedes son, quién es su rey, a quién usted sigue, a quién usted representa. Pero no se le olvide tampoco que usted me puede representar. Digo, importante también eso. Si usted tiene claro quién es usted sabe qué puede y qué no puede hacer y todo entiende claramente cuál es su propósito. Porque todo propósito que se nos ha dado divino de Dios, nunca, en ningún caso ha sido porque lo merecemos. Nunca. Ni porque entonces Ron, ay, qué lindo, ¿verdad? El mejor embajador y no sé qué. No. Tiene nada que ver con uno. Tiene que ver con la gracia divina de Dios que le dio la gana. Porque nos ama y es misericordioso y bondadoso y sabe que aunque seamos chapas y nos equivoquemos y todo, aún así yo los cojo y yo lo voy a ir preparando y yo lo voy a llevar a usted a que siga cumpliendo mi propósito de vida. Por gracia ustedes son ahora hijos de Dios, y eso quiere decir que por gracia somos herederos y coherederos del trono de Cristo, o sea, agentes del reino de Dios. Alégrense por saber que fui yo quien los escogió a ustedes, está diciendo el Señor. Alégrense de eso, fui yo el que los mandó a ustedes, no depende de usted. Fui yo el que por intervención mía quise darle a usted poder, autoridad, llamado y representación en la tierra. Sin Él, si perdemos de vista de dónde viene ese llamado, de dónde viene el poder, de dónde viene la autoridad, de dónde viene de la identidad, nosotros no vamos a poder hacer nada. De hecho lo dice la Biblia, ustedes solos no pueden hacer nada bueno. Y no crean que la Biblia miente en unos versículos y de repente en otros lo pone más bonito. No, todo se complementa, es un complemento. Por eso mismo Cristo nos dijo a los discípulos en Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Todo, absolutamente todo lo que hemos recibido de Dios ha sido por gracia. Y grabémonos eso en el disco duro, por gracia. Un regalo completamente inmerecido. Por si no sabe lo que significa la palabra gracia, es un regalo, algo que usted recibe que no se merece. Prácticamente en idioma mundano, una locura, porque nadie puede creer que alguien pueda recibir algo que no se merece. Es como casi ilógico para el ser humano, y por eso es que nos cuesta tanto entenderlo, porque nosotros todo lo tenemos que pagar, todo lo tenemos que demostrar, todo lo tenemos que hacer. Entonces cuesta mucho entender que podamos recibir algo que no nos merecíamos y que nos lo regalaron sin pagar, gratis. No fue por nuestras propias fuerzas, no fue porque somos bonitos o feos o buenas gentes, no fue porque decimos que seguimos a no sé quién o no sé cuál, no es por ninguna calificativo que nosotros podamos tener, sino fue por la gracia de Dios que se nos ha dado todo. Un embajador que entiende eso no abusa de su poder. Eso se lo puedo firmar en un papel. Una persona que entiende eso bien no abusa del poder, ni de esa autoridad tampoco, porque va a entender que esa autoridad es prestada, que esa autoridad es representada como para representarlo a él,
no para uno sobresalir, no para uno decir, ay, sí, es que yo soy el embajador de Costa Rica y no sé qué. No, 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 no. Es simplemente un instrumento del país o del lugar o del reino que está representando. Y por supuesto que un embajador no usaría de eso porque entiende que no viene de sí mismo ni es para sí mismo. Ahora, si no entiende eso, cualquier cosa puede salir de ahí, cualquier cosa. Pero entender que nosotros estamos hechos para servir y representar bien a nuestro Rey es lo que realmente nos va a recordar que tenemos que valorar quiénes somos bajo su reino. Jesús nos dice que cuando viniera ese Espíritu Santo, que por cierto ya vino, ¿verdad? Por si acaso, en el día de Pentecostés, pero nos dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, en Hechos 2 está registrado eso por si acaso, recibiríamos el poder de Dios, recibiríamos esa autoridad, ese poder que nos está diciendo. ¿Para qué? Para ser sus embajadores, y no solo sus embajadores, sino también ser sus testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es como que usted le digan, como si estuviéramos aquí, yo les diga, reciban el poder aquí de autoridad de la Guásima y de San Rafael y de Alajuela y de Costa Rica. Básicamente eso es lo que están diciendo. Digo, para ponerlo en contexto. Lo va haciendo así, como más grande, cada tiro, ¿verdad? Obviamente, porque está explicando que eso es algo para llevar hasta los confines de la tierra. Y eso es precisamente lo que hacía Jesús y sus apóstoles cuando llevaban el Evangelio, como agentes del reino de Dios. De hecho, quiero que se acuerden que Jesús mismo le dice a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que reciban el poder. ¿Se acuerdan? Ya todos iban a salir, por ello, claro, ya entendí. Sí, claro, yo soy el amigo de Jesús, vamos. No, suave, toque. Jesús le dijo, suave. Yo sé que está muy emocionado y todo el asunto, pero no salga todavía hasta que reciba el poder y la autoridad, porque la va a necesitar. Esto de ser embajadores del reino no es un juego, gente. No crean que es como, sí, la lleva y entonces ahí va. No. Es un llamado que viene con un poder, con una autoridad y con todo un regalo de promesas, si lo quisiera, un baúl entero de promesas y de cosas chivísimas que nos está regalando nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que hacían para volver a la idea que estaba? Los apóstoles y los discípulos, eso era lo que hacían. Representaban al Rey bien, predicaban el mensaje de Dios, pero ¿qué también hacían? No llegaban y le decían, miras que había un maestro Jesús que llegó el otro día y no sé qué, y ya, ¿verdad que no? Ustedes vieron que así predicaban antes. Vieron que crean en Jesús, que los hijos son salvos y no sé qué. Amén. Así es como ustedes ven predicando a los apóstoles y a los discípulos de Jesús. ¿Qué hacían? No solo predicaban y demostraban el reino de Dios. Demostraban que tenían autoridad por el Rey. Demostraban que eran embajadores del reino de Dios. ¿Y lo demostraban cómo? Por gracia divina, siguiendo lo que Dios les dijo que hicieran, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos incluso. No solo Jesucristo resucitó muertos, los apóstoles y discípulos resucitaron muertos también, después de que Jesús ya se había ido de vuelta y había dejado el Espíritu Santo, por supuesto. De hecho, Jesús nos dice, donde quiera que vayan, echen fuera demonios, resuciten los muertos. Nos está haciendo un llamado a todos. Limpian a los que tienen lepra, y uno de esos es resucitar muertos. Ellos predicaban el mensaje de Dios, predicaban con autoridad, pero también predicaban con el poder de Dios. Demostraban que el reino de Dios ya estaba en nuestro alcance. Créanme que no es lo mismo. No es lo mismo que yo le cuente un cuento a usted, a que le diga, vea, aquí está el carro, ¿lo vio? No es lo mismo a que yo le diga, mira qué chido el carro que me compré, es así negrito y lindo con ventanitas, y usted, sí, no es lo mismo que yo le diga, y véalo, aquí está. No es lo mismo, ¿verdad que no? Ok, esa es la forma en como Jesús enseñó a demostrar el reino. Predíquenlo y demuéstrenlo, y por eso dio poder y autoridad. Si no, entonces ¿para qué? Si no, ¿para qué les va a dar poder y autoridad si no tienen que hacerlo? Nos mandó eso porque así es como nos mandó a hacerlo.
Esto quiere decir que como agentes del reino de Dios nosotros podemos traer, en cierta manera, para los que están llevando el curso de irrupción del reino, podemos traer como destellos del reino de Dios a la tierra, en cierta forma. Podemos traer, adelantar promesas del establecimiento del reino en el futuro, ahora, a hoy. Yo sé que todo el mundo está diciendo, se volvió loco Ronald. No, Jesús mismo cuando oró dijo, a ver, enséñanos a orar, porfa, para aprender. De ahí, lo primero, diríjanse al que se tienen que dirigir. ¿A quién? Al Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, ya sé a quién me tengo que dirigir. ¿Y ahora dígale, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, aquí ya, en la tierra como en el cielo. Eso fue lo que enseñó Jesús. ¿Por qué nos va a enseñar a orar así si no tenemos nosotros la posibilidad de hacerlo? Sería totalmente ilógico. O sea, que como embajadores del reino nosotros podemos pedir que el reino descienda, podemos pedir que irrumpa el reino de Dios en la tierra. ¿Podemos obligarlo? No, porque no es nuestro poder, porque no es nuestro, simplemente es el poder de Dios que va a fluir a través de nosotros, siempre, no necesariamente. ¿Por qué? Porque el reino todavía no está 100% establecido, pero sí sabemos que ocurre y lo hemos visto montones de veces. Como irrumpe de repente el reino de Dios en la tierra y empiezan a ocurrir cosas que uno dice, eso solo Dios lo puede haber hecho, ninguno de nosotros lo podemos hacer. Se suelta un don de sanidad en un lugar, empiezan a sanarse las personas, empiezan personas que estaban enfermas a que se les quiten las dolencias. Ahora, no pasa siempre, ¿cierto o no? Eso no lo vemos todas las reuniones, y el que diga que sí está mintiendo, pero sí lo vemos. ¿Y por qué lo vemos? Porque sabemos que hay destellos del reino de Dios que van a venir. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. ¿Y entonces para qué pedimos si es cuando Él quiera? Porque nos dijo que lo pidiéramos. Nosotros nos llamó a pedirlo y a traerlo. ¿Cuándo viene? Es cosa de Él. Pero para nosotros es, usted pida. Eso es lo que Él nos dice. Vean lo que dice Mateo 12:28. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Vean lo que está diciendo Jesucristo. Los fariseos le estaban diciendo que Él estaba haciendo todas esas cosas con el poder del reino de las tinieblas. Y Jesús les dice, vean, no, saben toque. Ustedes estudian demasiado, pero como que no entienden. Así, prácticamente así, a los fariseos, ¿verdad? Si yo expulso demonios con el poder de los demonios, significaría que el reino de las tinieblas está dividido. Eso no se puede. Ningún reino dividido puede surgir. Eso lo dice ahí después, pero si no, no han leído. Pero si yo expulso los demonios por medio del poder de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Eso fue lo que dijo. Ok, si Jesús, cuando echaba fuera demonios por medio del poder del Espíritu Santo, por poder de Dios, significaba que el reino de los cielos había llegado a ustedes, y vemos que otra persona aquí después hace lo mismo, ¿qué quiere decir? Que el reino de Dios se quedó. O sea, fijo, o sea, que lo trajo y se quedó. Entonces, hay una cosa importante para nosotros. De hecho, a esto se le llama escatología inaugurada, si uno lo ve a nivel teológico. Eso significa que nosotros podemos traer partes del futuro, partes de los fines, de los tiempos, de las eras, al tiempo hoy, e inaugurarlo, porque se inauguró por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, Jesucristo inauguró e inició el reinado de Dios en la tierra, en cierta forma. No en la plenitud, no, porque Él decía también, el reino de los cielos está cerca, el reino de Dios ya llegó a ustedes, pero el reino de Dios también vendrá, ¿verdad? O sea, quiere decir que está en un proceso de establecimiento. Y Él dijo, cuando venga yo otra vez del cielo, ustedes van a ver poder y van a ver un montón de cosas, y después van a ver que se va a acabar la muerte y el dolor y el sufrimiento, y la tierra se va a volver a hacer nueva y todo. Imagínense lo que va a hacer cuando venga el reino de Dios en la plenitud del reino. Ahí sí, todos nos vamos a sanar. Ahí sí no va a haber el que un día se sanó un día una persona y otro día no, porque el reino va a estar completamente establecido y la fuente de todo poder y de maldad va a ser destruido por completo. Pero en este momento podríamos decir que está como baleado Satanás. Le ganaron, lo vencieron,
pero lo dejaron dañado. Todavía está vivo. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Y quiero que se lo imaginen como una guerra. Llegaron a la casa de Satanás y lo dejaron hecho leña ahí, pero ahí quedó, y con una pistola en la mano y todavía puede matar, ¿verdad? ¿Cierto o no? Hasta que usted no le terminan hasta que no le ponen fin al asunto, no se muere, ¿verdad? Bueno, eso es lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo esa parte de la historia donde el reino de las tinieblas dice, ya perdió la batalla principal, ya que al líder le quitaron principal, lo dejaron hecho leña, ¿verdad? Y ahora está ahí todavía ahí, caminando un poco y tratando de ver a quién se lleva en la tira. Todavía. Y se los digo así vacilón para que se lo imaginen y entendamos por qué todavía sigue habiendo maldad en el mundo, por qué todavía seguimos viendo cosas malas, si el reino de Dios ya ha llegado por medio de Jesucristo. Es importante entender eso. Eso significa que como agentes del reino de Dios, nosotros tenemos poder, tenemos autoridad y podemos activar y experimentar las primicias. ¿Qué son las primicias que dice la Biblia? Las primicias del reino. Las primicias son los primeros frutos. Lo que usted y yo vemos aquí cuando algo se derrama de sanidad o de poder, o cuando pasa algo así, lo que estamos viendo son los frutos del fin de los tiempos apareciendo ahora. Es como si viéramos los trailers, como digo a veces. Es como un trailer de lo que va a pasar. Por eso la gente resucita a veces. ¿Por qué? Porque no va a haber muerte después. Por eso la gente se sana de una enfermedad. ¿Por qué? Porque no va a haber enfermedad después. Son las primicias del reino lo que estamos experimentando. O sea, podemos experimentar muchísimas cosas que ya están preparadas, que ya están prometidas, que ya están listas para el fin de los tiempos. Cuando ese reino de Dios esté implantado por completo en el futuro y establecido. Pero lo podemos experimentar hoy en primeras primicias. Y eso es demasiado chivo. Por eso el mensaje principal de Cristo que nos dio fue: vean, ¿qué dijo Jesucristo? Vayan y sí, nos enseñó un montón de cosas, pero cuando Él decía, vayan, ¿qué decía que hiciéramos? Donde quiera que vayan, prediquen que ¿qué? Que el reino de Dios está cerca, o sea, acercado. Eso es lo que enseñó a predicar. Eso predicó Juan el Bautista también. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca, o porque ya el reino de Dios ya está a punto de romper, o irrumpir, como se diga, no sé cómo se dice la verdad. Al mismo tiempo, como leímos en Mateo 12, 28, nos dijo que si Él podía expulsar demonios, o podía hacer las obras del reino, como quieran verlo, ¿verdad? Porque es lo mismo al final, por medio del poder del Espíritu Santo. Lo que significaba eso es que el reino de Dios había llegado a nosotros. O sea, que cada vez que nosotros vemos a un demonio salir de una persona o algo, lo que estamos viendo y experimentando son cosas del reino. Estamos experimentando esas primicias del reino de Dios. O sea, que no deberíamos de tener miedo. Deberíamos darle gloria a Dios cuando algo así pasa. ¿O estoy equivocado? ¿Verdad que no? O sea, deberíamos de alegrarnos de ver el reino de Dios en la tierra, moverse, activarse o como sea. Que no entendemos, de aprendamos. Que no sabemos, no, aprendamos y capacitémonos. Porque eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Así que el reino de Dios irrumpió en el mundo caído por medio de su Hijo Jesucristo. Y por medio también, en cierta forma, por medio de nosotros que somos agentes del reino de Dios, siendo sus embajadores, siendo sus representantes, siguiendo la obra que Jesucristo inició por medio de Él. Él nos dijo: cuando yo me vaya, ustedes van a hacer cosas mayores. O sea, nos dijo: ustedes van a continuar con la tarea. Ustedes tienen que seguir lo que yo les enseñé. Y eso es una gran responsabilidad para nosotros como agentes del reino. Tenemos que seguir los pasos de Cristo. Jesús dijo: donde quiera que vayan, bauticen a las personas, ¿verdad? En la gran comisión, enseñen, donde quiera que vayan, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo los acompañaré hasta el fin del mundo. Pero también decía: enséñenles a obedecer lo que yo les he enseñado. O sea, que estamos hechos para enseñarle a otras personas a hacer lo mismo que Jesús hacía. Y tenemos esa gran responsabilidad de seguir ese llamado y continuar ese llamado en la tierra.
Pero para todo eso, usted y yo como agentes del reino tenemos que entender quiénes somos verdaderamente en Cristo. Si no entendemos eso, no vamos a poder seguir ese llamado. Y como les dije anteriormente, si entendemos eso bien en el corazón, en lo profundo de nuestro ser, como resultado a una respuesta a esa gracia divina que fue depositada en nosotros, es que nosotros vamos a poder realmente vivir una vida agradecida y vamos a poder vivir una vida empoderada en el llamamiento que Dios hizo en nosotros. Una nueva vida que va a permitir que verdaderamente usted y yo valoremos lo que significa ser embajadores del reino de Dios, agentes del reino de Dios, coherederos del trono de Cristo y hijos de Dios en el mundo. Vean, la verdad, yo no sé lo que cada uno de nosotros tengamos puestos en la agenda. Lo que cada uno, ¿qué es lo que dicen los estados de cuenta de nosotros? ¿Qué es lo que dicen la agenda de nosotros? No sé. Puede ser que la agenda de nosotros diga Netflix en la mañana, Netflix en la tarde, Netflix en la noche, trabajo, después Netflix, después trabajo. Otros que pueden ser solo trabajo, Netflix, trabajo, ir al baño, Netflix. Y ni siquiera la familia, ni siquiera nada, ¿verdad? O sea, totalmente nada que ver, solo trabajo. Facilito. Agarren sus agendas, revísenlas y empecemos a ver qué es lo que está siendo prioridad en la vida de nosotros. Ojalá en la agenda esté estudio de los martes, discipulado los miércoles, estudio los jueves, ojalá. Y ojalá en la agenda suya no esté ninguno, que no haya nada en la lista de las cosas del reino de Dios. No para que se sienta mal, sino para que se recuerde que no está haciendo las cosas que ustedes lo llamaron a hacer. Y eso es una cosa importante para nosotros. Es que yo no puedo saber cuál es la agenda de cada uno aquí. Puedo saber la mía, puedo compartir la mía. Pero si nosotros no entendemos cuál es nuestra identidad como hijos de Dios, si no sabemos, si no entendemos que nosotros fuimos hechos, se nos dio, murió en la cruz Jesucristo para darnos a nosotros ese poder, esa autoridad y todas las cosas que necesitamos para vivir como Él quiere, no vamos a poder ser buenos reflejos del reino de Dios en la tierra. Lo que sí estoy seguro, y eso se los puedo firmar en un papel, es que Dios quiere que usted y yo reaccionemos a este mensaje. Estoy seguro que Dios quiere ver nuestras agendas bien puestas. Estoy seguro que Dios quiere ver nuestro corazón bien puesto. Y quiere que las personas alrededor de nosotros nos vean y digan, hay algo que irradia a esa persona. Tal vez a veces serán chichas y todo, sí, porque a veces lo hacemos, pero que otras veces, por lo menos, irradie el reino de Dios. Y ojalá sea la gran mayoría de las veces. Esto de ser el reino de Dios no es algo que podemos hacer solo una vez, ahí en los sábados, ¿sí? Entonces voy para la iglesia, entonces ahora sí se va para ponerme el canal de Netflix del reino de Dios. Ahora sí soy reino de Dios. Ahora sí soy un agente del reino de Dios, perdón. Y entonces salimos de aquí y ya, otra vez, nos convertimos casi que como la Cenicienta, en calabaza, cuando vamos para la casa. A mí me sale un beso sin hacer esfuerzo. O sea, no, nada que ver. Esto es algo que es para siempre, es algo para hacer todos los días, es algo para vivir, es algo para experimentar, es algo para hacer parte de nuestro día a día. No es algo para algunos ni para pocos, es para todo el pueblo de Dios. Es algo que usted y yo no podemos apagar, es algo que no podemos desperdiciar. Él nos escogió por gracia dentro de muchos. De un montón, dijo, este. Y usted está en una de esas listas probablemente. ¿Usted se imagina qué chiva? Dice la palabra que somos escogidos por Él para seguir su llamado, para representarlo. Por algo nos nombró embajadores, nos transfirió su autoridad, su poder. Por algo quiso habitar en nosotros. ¿Ustedes se imaginan? Dios habita en nosotros. Él hace templo en nosotros. Su espíritu habita en nosotros. Las primicias de Dios, el reino, todo en nosotros. ¿Para
que nosotros podamos brillar, para que podamos ser sal, cambiar la atmósfera donde estamos, donde vamos. Si esta es una realidad para nosotros, no podemos dejar nuestro llamamiento, no podemos dejar nuestra verdadera identidad atrás. Jesús dijo demasiado claro: mucha es la cosecha, pocos son los obreros. Pocos son los que dicen sí, me siguen. Pocos son los que dicen sí, lo hacen. Pocos son los que me dicen sí, yo soy de Cristo, y sus agendas reflejan que son de Cristo. Pocos son los que dicen soy de Cristo y sus cuentas reflejan lo que son de Cristo. Su vida refleja lo que es de Cristo, su corazón. Mucha es la cosecha, pocos son los obreros. Y Jesucristo se sacrificó en la cruz y resucitó entre los muertos para rescatarnos a cada uno de nosotros, para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, para destruir el pecado, para destruir la muerte, pero al mismo tiempo para darnos acceso a las primicias de su reino, para que disfrutemos también esas primicias. Para empezar a vivirlo, empezar a saborearlo, aunque sea en una pizca, aunque sea un anticipo. Empezar a probar el reino de Dios, para poder entenderlo, como si hubieran puesto el carro al frente de nosotros y nos hubieran dicho: aquí está, ya lo vio. Ahora cada uno de nosotros, como representantes de Dios, seamos parte de esta transformación, seamos parte de esta expansión del reino en la tierra. Demostrémosle al mundo que nuestra vida fue cambiada, transformada. Demostrémosle al mundo que estamos agradecidos y que nuestras obras son simplemente una reacción de agradecimiento, no para ganárnoslo a Él, ya lo tenemos a Él. Nuestras obras, todas las cosas que hagamos para Él, vienen como un fruto del agradecimiento hacia Él, de lo increíble, de lo ilógico, de que nos quiso Dios dar por gracia todo lo que nos ha dado. Y así nosotros reflejamos verdaderamente que estamos valorando el vivir como agentes del reino de Dios en la tierra.